This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Employers na syudad obligaw adopta mejoras na calor del tiempo a segunda dole. Barangay Council del Putik na condena el tirada del flying feather con un perro. DepEd preparó suspende el clase en tal caso el mas agrava pa el calor del tiempo. Payout del ayuda del mga senior citizens debe taase mas conveniente para mga senior citizens. No plate, no travel y election gun ban, mas i-intensifika el polis na syudad. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Na otro lugar na país, mga klase na eskwela ya suspende por causa na bien alto calor del tiempo. Pero bueno yan lang, na ciudad de Zamboanga, tien lugar, takay siyempre ulan, pero si el sucede, según el sige dito sa caliente tiempo, na mga employer na ciudad, obliga adopta mejoras, na di ilang mga empleyado a segunda dole. Aquel detalles na report, di Marites Espartero. Cita acordada del año 2023, el Departamento de Obreros y Empleo o DOLE yaman encourage mga kompanya instala mga efektibo ventilasyon y heat insulation system para elimina el calor y humidity na lugar de empleo para prevenir heat stress na mga empleyado. Tan necesita también asegún descansa al trabajo si sobre el calor del tiempo. Na lokasyon donde debe el man adjust con el hora ta trabaja el mga trabahante para hindi esto sobra de babad na sol. Debe asegun usa mga uniforme akal sa llama temperature appropriate uniform. Ikun akilos mga tatrabaha apuera igual mga construction workers. Debe usa mga protective equipment asegun kunal Direktor Regional del Dole 9 Albert Gutib. Pa itong April 5 of 2023, nagpalabas ang ating Secretary Benny Laguesma itong Labor Advisory number 8. Series of 2023 and this is safety and health measures to prevent and control heat stress at the workplace. So ito yung mga measures na we advise for the employers or the establishments to institute para ma-ensure natin yung safety and health ng mga workers, especially sa ngayon na mainit ang panahon. El Director yaabla ta apela la ahensya na mga employers complete kunal aviso de la ahensya para protehe kunal salud y safety del di ila mga empleyado. A mediante kunal alto heat index sa eksperyensya otra vez este mga tiempo. Really advisory in character or in nature, but again, babalik tayo kung may violation sa occupational safety and standards, then babalik tayo sa Republic Act 11058 kasi yun yung batas. Yun yung minimum standard na sundin talaga ng employer upang ma-ensure natin yung health and safety of the workers. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Condena el Barangay Council del Barrio de Putik el un viral post del un netizen después argumente tiene quien desconocido persona el yatira flying feather con un perro que resulta na de este hondo herida na su cuerpo. El incidente asegún niya sucede alin na Galvez Drive, Santo Niño Village na Barrio de Putik del Pasao Dia. Asegún ko el kagawad Romilao mandarang asegún na tamanda asegún sila busca quien el responsable con este maltratamiento na animal. Para finalmente el mencionado barrio pwede planta kaso bajo na Animal Welfare Act. Pero na cuantos días, según investigasyon di ilan, no hay pa siyempre persons of interest por causa hasta testigo no hay pa también sila. Ya promete el Barangay Council que nunca sila descansa busca con este.
Cruelty to animal el acto de tirapana con el pero na putik. Dali si statement si Cap Jerry condemning the act in the strongest term. Kay dumaling kay maskin anuma Chinese rights. No? So, kamera kita kuna sir as per instruction ni Cap Jerry. Investiga kuna si Ken el perpetrator ese akaba. Well, si pwede si kontra kuna si China kita China mga hete tapos ka kuna si ay mga puso at kuna si kaso. El Department of Education Division of Zamboanga City DepEd preparó suspende el klase en tal caso mas agrava pa el calor del tiempo. Otra vez tabira para na report si Marites Espartero. El Departamento de Edukasyon o DepEd prepara manda suspende klase na mga eskwela publiko en tal caso, el mas agrava el calor del tiempo. Según con Basilio Uy, el jefe del ESGOD o School Governance and Operation Division, ya koordinaya según el ahensya na gobyerno lokal ina GCDRRMO, si en tal caso manlampas na 40 degrees centigrado el calor del temperatura o se llama heat index, el kanselaya según con el baga klase. Kami al jatun summer vacation no. So el tiempo ara medyo soles ahora no. So in coordination sa kita no del city LGU con el city disaster also no, especialmente si el heat index del jatun tiempo no, so bisa na 40 pa arriba no. So suspend kita face to face classes para anda kita na alternative delivery mode agal na distance learning. Mientras tanto, según con el maestra del Baliwasan Central School SPED Center, Maria Socorro Domingo, si en tal caso el suspende el klase por causa na alto heat index, no hay man según problema kay el mga bata mas kinakasa ta kontinua man syempre el kalidad de edukasyon por medio del mga module. Si kalor lang según Chenebes, mas in cuanto electric pan pa el pone, hindi tagana si bien alto el heat index. Teacher, as a classroom teacher, so si in the event or in case sa chene kita makita heat index na wherein mga bata it will affect the learning of our children. So para chene lang man también sila syempre aprende lang sila mas kinakasa or pwede man sila na eskwela pero asa lang kita un poco limited at time. Sa example, mga alas 2, mga alas 3, ali agad sa tasinti kita el calor. So, I suggest na pwede kita man lessen el time di ilan na eskwela. Mio opinion, el curtain no ano maya lang kita. Kamo na in our case, aki na Baliwasan Central, open gad sa di among ground aki. So si bien caliente tamen, chene tamen mga el das, si pega viento ma'am, el mga das para ki aki na mio room. So el curtain will serve as their protection, para man protect ele parang mga bata hindi dahil tamen direct man inhale ko ng mga polvos que ta sige na aire. Na mag-eskwela también asigun para tiene buen ventilasyon, ta depende también na lokasyon de la eskwela kay como nabaliwasan si tiempo secas ta puede protege kontra polvos el cortina. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaablal antes kongresista del Distrito 1 y alcalde de la ciudad Maria Isabel Climaco Salazar que debe hacer más synchronize y arreglao el payout del mga ayuda del senior citizens. Según con Climaco, si quarterly el schedule del payout de 1,000 de peso asistencia financial kadala el gobierno lokal con el mga abuelo-abuela debe quarterly con este pero el cosa tapasa aura amo kay Tineves hindi tapos receive el mga senior citizens el di ila ayuda na kada quarter. Debe también asigun numa mezcla de politika con el ayuda para con el mga senior citizens siendo sen manese del gobierno y hindi del tal politiko. Si Climaco takore aura para vice-alcalde de la ciudad bajo na team Zamboanga. Kaya asigun con ele, si tiene suerte queda elegido el procura el rimpuha para man-institutionalize con el programa del Largo Vida. Y implementa di su administrasyon antes con este programa donde tadale medicina para con el mga maintenance del mga senior citizens. Pero cuando ya entra la administración del alcalde de Lipe, no hay más con este implementa más y ya reemplaza con este programa. Bajo la administración de Lipe, se inyatadale con el mga senior citizens la cantidad de 1,000 de peso cada quarter o 4,000 de peso cada año. El usa con este sen el mga senior citizens para sila lang kumpra con el di ilang mga medicina. Number one, it has to really be synchronized in order dalida del que se llama payouts y deberasan si habla kita
quarterly, debe quarterly, nung masa kita man skip quarter, kay grande el pasensya dahil datun mga senior, ipara kanila sinda sa sila recibe, which they are entitled to, they will really be affected. So kumigo lang po ne orden ko nel dalida del mga payouts, alegra el diaton mga federasyon del mga senior citizens, and also synchronize with our local government. And si pwede lang no may akit as a political dalida, deleche dale kay sen man sa del diaton mga seniors. No plate, no travel, i-election gun ban mas sa intensifika el pulis aki na syudad. Taki el report. Barangay Camino Nuevo, Sambuud, Talon-Talon, Ibaliwasan. El cuantos lang del mga barangay yaan da bisita el grande numero del mga pulis este pasaw dia para mandasinti el di na presensya ng mga komunidad i-implementa kung el selyaman no plate, no travel policy na mga motorista. I-conduci con el di ila simultaneous checkpoint operations i-implementa también con el Comelec gun ban. Ayer tarde, personalmente ya presinti el news team el pesaw seguridad na checkpoint alina Baliwasan Seaside, donde por causa na checkpoint, ya que también bien largo el pila del vehículo y yaman traffic, mientras el automotorista ya tiene miedo por causa ng mga violation traffico. Yan sakto también al news team que mismo el Deputy City Director for Operations, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, el ta supervisa con el checkpoint. Na intervista con ele habla que ta asigura sila na checkpoint kenuay kien tabiola con el mga daan regulasyon niya, then no plate no travel policy y también el Comelec gun ban. El priority gat kiliato sir no ta check kita number 1 si Chiriba Taliba firearms pati mga contraband pati also ta check tamin kita si dila pa motor o dila vehicle Chiriba plaka or nuay kay para man kwat kita mas strict implementation kita no plate no travel. Manana segundal mga motorista, motor man o auto, ya pidi kanila mga lisensya. Mientras al mga tao sa full face helmets, ya manda anay temporaramente abri el helmet para mira si tupaw ba el driver na retrato de sa lisensya. Na total de 4 checkpoints alrededor del AOR del PS11, yaman timing el news team, que tiene un soldado, yaman U-turn, alinatabuk sa no seguso después mira el checkpoint adelante. Alboroto gali, el sumafler o tambucho, itambien temporary plate pa syempre, el DCU plaka tausa. Asigun kun Cortez, ya queda epektibo el di la operasyon para prevenir mga krimen, pero tapi di pasensya kung el mga motorista na trafiko ya kosta sila. Yes sir, no, diato na kita pwede kita mira na effective no. Pero diato kita pili kita cooperation syempre del community. Na nisita kita syempre man ayudahan para pwede kita man-prevent any mga insidente ay sucede kami. Antisipa asigun, maski na pa mas visible al di na presensya na oto mga lugar na mga días que viene maskin de noche. Continúa el seguimiento visitada de diferentes police stations y Comelec checkpoints na Costa Oeste aquí na syudad. El mismo Deputy Regional Director for Administration Police Colonel Romeo Espero Iho. Objeto de este amo para implementar imburamente. Taas el police el trabajo para librao el mismo ciudad de Zamboanga especialmente durante este periodo de elección. Na tiempo de inspección ya conduce assessment si Colonel Espero con el operational preparedness, logistical needs y todo effectiveness del mismo police stations que taagara con el security concerns. Él habla que estrictamente implementa el Comelec checkpoints para prevenir el mga election-related violence. Momento pa aquí, Tamanda ahora acorda si Colonel Espero con el marching orders del Regional Director El Ligtas, especialmente la observación del todo el día tour of duty. El siguiente na mga noticias. Livelihood kits ya distribuhi el dole. Pelea di Candadalipe y Olaso mas calienta. Proyecto flyover inisyatibo del antes kongresista Lobregat y hindi di Manix Dalipe. Katchua quiere aumentar hospital na Distrito 1. SSS ya conduce Boost Program. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Muso, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon,
BudgetWise Sangani, BudgetWise Ibil, and soon to open BudgetWise Sambolo. BudgetWise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kat Chua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, Chua. Kat Chua. Sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Rolly Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero zamboangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas,
y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado. Saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos tin aquí na Dateline Teleradio. Más de 1 milyon asigun mga livelihood kits sa distribuhi al Departamento de Obreros y Empleo o DOLE. Dantes aga, total de 50 mga beneficiaryo. Bajo na programa de la agencia, el DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Yet distribuhi asigun el DOLE Field Office, mga klase-klase de livelihood kits kunal 50 mga beneficiaryo, igual el baking sets, milkshake business, carpentry, sewing, dressmaking, machine, y también sari-sari stores. El mga beneficiaryo asigun estaban na 26 mga baryo desde el Costa Este y Oeste. Ito pala yung programa natin, no? Under DLIP, yung DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, kung saan ang isang component doon ay ang pagbigay ng pangkabuhayan, no, sa ating mga kababayan. Kanina lang, no, doon sa Pasunangka Covered Court, ang ating Zamboanga City Field Office na pinangungunahan ni Elena Alabata ay nag-turnover, no, ng 50 livelihood kits to 50 beneficiaries, no, 50 beneficiaries in 26 barangays, no, in Zamboanga City. Pelea di Candadalipe y Olaso mas takalienta. Aquí el report ni Marifita Mayo. Más taqueda aura caliente el pelea na política del dos congresistas del ciudad, Canda Manix Dalipe del Distrito 2 y Kimer Olaso del Distrito 1. Canda Dalipe y Olaso igual aspirante para alcalde del ciudad. Sita acorda, ya circula na social media el video de Olaso kay Rabiao it na mismo video ya habla si Olaso kay Rabiao ele por causa hasta kondisyonana tameteya el di sumaga kontrainkante na politika. Habla po sa namin nana pero habla ka mo sa din mi nana kat parko. Tapos sa kamo din mi nana mal mujer. Unting yo nana do yung plasina alegre ka kamo. Zamboanga City, panahon na para magbago. I-share nyo tong post ko para makita ni Manix Dalipe at ni Javo Jimenez. Kung deberasan ka mo, hombre, kita-kita lang. Kita-kita lang, Tres. Kita-kita lang. Kita ka mo din yung gwardya. Kita-kita lang. Valiente mga kamo. Deberasan ka mo, hombre, po Javo. Deberasan po, hombre, kita-kita lang. Abusaw ko po Manix, kere po kita-kita lang. Matapang ka man, Manix. So tayo lang gusto mo, inaamon kita. Ayer, Marzo 5, ya conducí press conference al alcalde Jan Dalipe y congresista Manix Dalipe. Durante el press conference, ya critica el congresista Dalipe que do lo mismo hindi stable si Olaso para kada alto líder del ciudad base na manera que taman react este na maga sitwasyon. Sel, makaspanta kita. No, si Ansina klase mga leader channel Zamboanga, dilikaw Zamboanga. No, hindi stable eh. Un poco tiene problema, tiene diferensya. Si kumigo gani, making kosa-kosa sila kumigo ta, di ba? Fake news, ta imbenta, kosa-kosa sila ta imbenta, pero hindi kita akil do Luisoy Bata, do ala kalaluga tornilyo taman react. Stable kita sa leader, we have. Este día, Marzo 6, ya conducí también press conference si Olaso junto na Team Zamboanga, donde contesta este con el magapalabra di Dalipe contra Conele. Y habla si Olaso que stable ele para cada líder del ciudad. Well, tapos ustedes mira quién es Haluga Tornillo, quién el quiere quedar presidente del Pilipinas. Diba? Yan mira ustedes, yo en la escena.
Takadalang sigun ele emosyonal tiene ves, si Tamira ele que el magavivientes amo el ta sufri, igual con el cosa ya pasa na di su payout de AIX del pasado año, donde no hay pursigi por causa tiene Kenya manipula para hindi pursigi el mencionado payout. Y recientemente ya que era también ele emocional y rabiaw cuando hasta kondisyonana ya mete el di su mga kontrainkante na politika. So I don't think so. I'm emotionally unstable. We're stable. El problema lang, sabi to, I cannot tell, but Tamira yung kunaldato vivientes, si Tasupri, hindi yung kaya. Pero asigun kundalipe, no ay sila kosa ya malabla con el nana di Olaso. Por eso taman challenge sigun sila kun Olaso para dali mira maga ebidensya o pruweba kaya malabla sila con el de este nana. Yun, no sabio si unetamente del mga imbusterias di Kimer Alaso, kita ako sa namun, and I challenge him. Dahil mira video, si Chene kami mal palabra, taabla ko si Nana. Otherwise, he is lying again, ele un imbustero, kere lang sa kasimpatiya del mga gente. Y habla también si Dalipe que más ya queda trambulicaw el payout del senior citizens na La Paz del otro día por causa na aktuasyon del nana di Olaso. I am very disappointed to Mrs. Lorraine Olaso, the mother of Congressman Kimer, kaya disturba con el payout ya si ayer. So again, we promise que hindi mas sucede otra vez na diaton mga payout con el diaton mga senior citizens. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yablel antes alcalde y congresista del Distrito 1 Celso Lobregat que del año 2015 pa ya pone fondo el gobierno nacional para na proyecto del flyover. Disu asigun este propuesto proyecto y aquel tiempo ele pa el congresista del Distrito 1 y congresista del Distrito 2 aquel tiempo si Lilian Nuño pa. Asigun con Lobregat durante el press conference del Team Zamboanga ese día, marzo 6, na esta niya el si porque taman angkun el presente congresista del Distrito 2 Manix Dalipe. Y habla pa si Lobregat que maskin durante el groundbreaking ceremony del proyecto ya reconoce pa el alcalde John Dalipe que él como el persona quien ya empuja con este proyecto. Pero el hermano asigun del alcalde, el congresista Manix, el taman angkun con el proyecto. Ese fondo para la flyover na 2015, cuando el Secretary Singson, el Secretary of Public Works, classmate ni Jose, na grade school. So, 2015, el congresista na Distrito 2, si Lilian Nuño pa. Diba? So, kila por ejemplo, el apellido, el principio es hindi pala congressman. Después, allá na inauguration del groundbreaking, del flyover, na de su hermano mismo y habla, dale kita gracias con Congressman Lobregat, kaya él ya pone el fondo. Si Kachua quiere asiguro aumenta hospital na Distrito 1 otra vez aquel report ni Marifita Mayo. Deseo del aspirante para congresista na Distrito 1 Kachua para aumenta uno nuevo hospital de público na Distrito 1. Asigun con Chua, presente tiempo, solamente el Labuan General Public Hospital lang el tiene na Distrito 1. Pero hindi bastante para akomoda con mga vivientes del Distrito 1. Rason si porke con cuantos mga pasyente talyevaya lang el di ilang mga parientes para na privado hospital o na mga de público hospital na pueblo. Por eso, asigun con Chua, uno del de su mga propuesto proyecto bajo na uno del de su priority programs el salud. Hindi ba falta el hospital pampubliko aquí na Distrito 1? Onde ba el hospital pampubliko na Distrito 1? Labuan General Hospital. Mira po ustedes, hindi ba 37 barangays kita aquí na Distrito 1? So, pakilaya lang si Betmucho gayon de otro barangay hospital. Kasya ba kita todo na Labuan General Hospital? Tari si Sir O. Diba hindi kita kasya? So, kaya por sa otro mga gente or otro mga vivientes, di ba kun el pasyente na private, diba? Kaya kita, el kere kita, si Chedi kita chance para sirbi
as di ustedes congresista, el quiere kita, hace kita uno additional nuevo hospital pampubliko sa Distrito 1 para con ustedes todo y de ustedes mga pamilya. Según Conchua, importante para tiene más mucho hospital de público na ciudad, siendo zero billing aquí. Menos el problema del paciente o parientes del paciente na pago na hospital. Diba, si public hospital, tiene ustedes indigency, zero billing. So, el problema yan lang, el lugar ng hospital. Kaya, necesita kita trabajar, si tiene kita chance para silbi as ustedes congresista. El nuevo hospital, aquí na di aton distrito. Y habla si Chua, tiene vez forzosamente tal lleva con el paciente na privado hospital, especialmente si na peligro ya el situación del paciente y bien lleno de paciente el mga hospital de público igual al Zamboanga City Medical Center. Pero el resulta, taman problema el paciente o de este parientes donde sakasen para paga con el bill del hospital. So, si emergency yung ngayon, por sa ustedes, di ba con el paciente na private hospital. Pero si na private yata, pwede ustedes esperar ang final bill si pasalida yung pasyente. Cosa ang reaksyon? Espantaw. Cosa pa? Shocking. Cosa pa? Ha? Kaya daw yura. Sabi po ustedes, sabi iyo taatra ka ustedes sa mucho opisina para sa KL guarantee letter or medical assistance. Pero maskin pakilaya, el otro mga vivientes di árbol taatra ka na mucho opisina, palta pa syempre. So sabi iyo taatra ka ustedes sa mucho opisina, di ba? Pero palta pa syempre, so fuerza ustedes prestasen na otro gente. Na, kapag grabe namin el interest, di ba? Pero según Conchua, mientras hindi pa ele puede realizar kundi su plano para hacer aumento hospital de público na Distrito 1, el COS ele ahora taase, amo ta asistía lang anay na magabiling del pasyente na privado hospital por medio del ayuda del Departamento de Salud. Pero ya habla si Chua, jutay kantidad lang también, el COS sila ta puede contestar na hospital billing, siendo hindi pa sila kapas para contesta con el entero pago. Lipa gayon kita mas grande asistensya medical para na mga pasyente tan confined na private hospital. Kasi si kaya kita na un opisina lang stabael asistensya medical dali po kita kay bien importante el di aton health. Nung makita espera na kita bien grabe el pasyente before kita liba kon el pasyente na hospital, di ba? Sabi po ustedes, kita po, maskin pakilaya, ya asa kita manera, ya pidi kita asistensya medical para na private hospitals na di aton DOH secretary. So, maskin pakilaya na pwede kita ayuda ng mga pasyente tan confined na private hospital, igual na Ciudad Medical, West Metro Hospital, Doctors Hospital, y Brent Hospital. So, si Chere man ustedes mga pariente, si Ken man, basta confined patient, pwede kami ayuda. Pero syempre, aura ito, hindi pa man kita sintaw, so hindi kita kaya entero bill. Pero maskin pakilaya, kaya kita mengwak po na dila bill para hindi ganbet grande el dila mga gastos, di ba? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Asegura el SSS o Social Security System puede darle buen servicio a la agencia con el vivientes. Pero por eso en natin sa aga, i-conduce con el Barangay and Other Off-Site E-Centers Online Service Training Program o BOOS na total de 150 mga empleyado y también desde el 98 barangay na syudad. Aquí diskuti na mga participantes el importancia del SSS membership y inisya si kilaya usa con el My SSS account o portal. Siguiendo mucho pa siempre el tatormenta con este usa. Este programa según partner del Barangay E-Centers Program donde maski na barangay, pwede ya andal mga gente pidi ayuda acerca el mga update del di ilang mga SSS membership. This time, we invited all our barangays in Zamboanga City to join in this training program, BOOST program. The BOOST program stands for Barangay and Other Off-Site E-Centers Services Training Program. So, cosas de kami taasiki is basically
padali kami refresher course, no? Info seminar on the membership, the value of membership, and insinya kita ko sa importansya, no, na kita miyembro kay pwede kita receive mga benepisyo, mga pribilehiyo na SSS, no? And at the same time, insinya kita ko ng mga participantes from the different barangays usada, no, del di aton my.sss, no, portal. Lo mismo dam site ya del basura el highway del Paso Bolong después notable el bien manada y kalayatan y mal olor basura. Notable que hindi bueno para na magasalud del gente y hindi bueno para na imagen del Zamboanga, especialmente na Paso Bolong. Por causa con el Dateline Zamboanga crew iya precura sa kailaw des el barangay kapitan del Paso Bolong Robel Francisco, pero no hay asegur aquí na Zamboanga tiempo. Ya precura también sa kail Justin con el Kagawad encargado na mencionado asunto, pero conforme está en este seminar y atende. Además, ya confirma también o ya confirman man también el uno del mga agente na barangay que no hay enfrenta na kamera que el mga basura desde el otro barangay Tabuta, quien tapasan ang mencionado lugar. Hindi también na lang asigun o hindi también asigun na unhente sila ya po kuhi iya po naman pena por causa Tabuta basura na lugar. Katsuwa de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, chua. Kat, chua. Sikat, Zamboanga. Katsuwa de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magtindo na lang ma'am, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts
and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Grande cantidad de droga y confisca na San Roque bajo la operasyon del Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Aquel report di Emil Tuban. PDEA arresta con el 4 mga persona y ya puede kumpiska el 6.8 millones de pesos valor de aligao shabu con el mga chuper de Abalhabal alina Barangay San Roque en antes tarde. El personal del PDEA Regional Office 9 ya conduci bypass operation alina Barangay San Roque ya puede arresta con estos 4 mga persona mga residente de Barangay San Roque con el mga suspecho y puede identifica como Conda Eldrian Alvarez, Jason Urquijo, Al-Rakib Dasid y el antestado todo residente de Barangay San Roque. Kanila puede kumpiska el más o menos de 1 kilo de mga aligao shabu, tiene valor de 6,800,000 de pesos y el mga bypass money. Con este mga suspecho ilibal PDEA na di ila headquarters na Upper Calarian. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía arresta con 52 años persona después con ella por confisca armas de fuego y service search warrant. Alina Sanggali ayer tarde. El Station 3 Sanggali implementa el search warrant ali na Purok 2 na Sanggali. Ia pa arresta con si Danilo Relato, 52 años. Con ella por confisca un calibre 45 pistola con magazine y 2 bala. Mga confiscaw items y con el suspechaw, yalibayan na Station 3 para el propio disposisyon. Nuevo traffic rerouting scheme na Marcos Drive Putik, grande ayuda para apluha el trafiko. Taki el report ni Allen Barrera. Grande ayuda, napesaw kondisyon del trapiko na highway del Putik, entrada Marcos Drive para na mga chuper. El nuevo traffic rerouting scheme ya implementa el Barangay Council del Putik. Este el cosa ya habla el uno del mga kagawad, Romy Lau, durante el entrevista del Dateline Zamboanga, donde sale a las 6 hasta las 8:30 del aga y a las 3:30 hasta las 7 del noche. Y además puede entrar el mga chuper desde el highway del Putik para na Marcos Drive. Sino aquellos todos estaban na Marcos lang el puede sale para na highway del Putik. El alternativo camino usa a Sigud na Morning Glory Putik para adentro del barangay. Ben grande kat ayuda por causa din si traffic schedule dito, no? From 6 a.m. to 9 a.m. in the morning and 4 p.m. as to 7 p.m. in the evening. Very grande kat resulta. Okay, manadagat kitang ng presita.
Este inisyatibo del Barangay Council después sila observa el bien pesado condición del tráfico si liga ese magaora. Ya confirma también si Kagawad Lao que yutay también el camino na Marcos y bien ipit si liga el two-way. Por eso, el Barangay Council ta continúa estudia si puede pa ba asig grande el camino considerando bien manada ya casa ipit-ipit na mencionado lugar. Ta-estudya pa kita. Ta-estudya pa el council kung necessary kaya kilaya kung necessary kung ano. Pero no pwede pa kilala considering the manada comportamiento. Mientras tanto, por el último, si Kagawad Lao apela con el mga chuper que pirmi tiene cuidado para evitar con el aksidente vehicular. Allen Barrera, Dateline, Zamboanga. El intersection del Estrada Iturribio ng Barangay Tetuan, está pa siyempre heavy el tráfico kada dia. Bien manada mga vehikulo ta pasa na lugar, por causa todo vehikulo ta anda para pueblo, cerrado también aliparte de Alfaro andada Veterans Avenue. Queda bien largo el pila del vehikulo, intersection kay aki todo ta pasa, inuay otro pasada sa Litugbungan y Tetuan. El mga traffic enforcers tali firmi para mira con ese heavy traffic alina lugar. Un hombre y su angkas, mujer, el herido después motorsiklo di ila yaman banggaan alina Giwan anoche. Takore sa na sentro del Giwan para natutuan ese click motorsiklo ta maniha si untal Samanta y cuando yaliga enfrente del junk shop yaman U-turn el un Honda XRM yaman banggaan sila. El chauffeur del XRM si Jonathan Olaso iya susene irida na su rodillas mientras si Samanta ya tamay irida na su pies y mano. Iyaliba kanila na ospital. El Station 5 Divisoria iimbestiga por el insidente. El Station 11 tiene nuevo liderato. Taki el report di Emil Tuban. El Police Station 11 tiene un nuevo jefe este tiempo. El Police Major Wilfrido Camaso Amo Eliasinta como Station Supervisor del Police Station 11 y a principio del lunes aga. Si Camaso es a la City Intelligence Unit del Zamboanga City Police Office y con él escogí para Sinta como nuevo Station Supervisor de la estación. Si Sir Camaso estaba en la City Intelligence Unit aquí na headquarters del CCPO as Deputy di Serbiledo. El antes jefe del Police Station 11, Police Major Muhammad Mariwa yaman assign con él na City Traffic Enforcement Unit. Si Camaso takundo si tsekyada con el mga personahe ita introduce kanila kay ele al nuevo supervisor. Enante agad siya briefing con el mga personahe alina di la estasyon, iadale ele su order con el mga duty police na mga kamino. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Revelaya ayer tarde el nuevo management del Team Sikat Zamboanga na Professional League del MPBL el di ila 5 mga homegrown players yan el huga kontra con el auto teams del Pilipinas. Parte del lineup amo el mga mapuersa local players amo kada Muhammad Salim de Santa Maria, un pro player del PBA y FIBA 3-on-3. Entró también si Choi Ignacio de Casanyangan, que parte del All-Star Sikat MPBL game. Entró también si JC Luciano de Mampang, que un three-point shooter. También si Jeremy Galemit de Camino Nuevo y si Erwin Duran de Tetuan, quien estaba también a PBA D-League. Sila el toma parte del Team Sikat team o Team Sikat Zamboanga el juga na maga o este mes de marzo contra diferentes mga fuerte también team dentro del Maharlika Pilipinas Basketball League. Buenas noches, taki el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Península, incluido la ciudad de Zamboanga, el continúa experiencia el efecto del easterlies. Este lleva ulan hasta na mga lejanos lugar también. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Tell me cuándo.
Na di atong storya este noche taabla que el Barangay Council de Putik ta condena el acto donde tiene quien ya tira pana con el perro. Na retrato ya publica na el netizen claro que clavao para costao cuerpo del perro el pana. Y el otro retrato tadalay mira que ya puede ya sapa na cuerpo del animal el pana. Lástima con el animal que porque kanila ya se target del tirada del pana mismo el Barangay de Putik el tabusca ahora quien el responsable con este kita queda segunda Galvez Santo Niño Village Putik el ya tira pana con el perro. Parece que tiene pa otro mga perro na mismo lugar el que víctima también del tirada de pana. Mga dueño del perro tabla que duele para kanila mira con el animal ta sufrir di ila irida por causa na pana. De veras largao el animal y posible ta anda na otro casa pero hindi asigon tamor de gente. Siendo ta cuida itadali sila con este come. Si tripping lang man el mga taman tripping lang el mga gente na lugar di ila para tirapan ako ng mga pero el mencionado acto ta considera como un cruelty to animal. Bajo na Animal Welfare Act, pwede ngayon planta kaso ng mga persona responsable na tirada de este. National TV tiene también semejante suceso na otro lugar donde 5 pana ya tira con un perro y makalastima. Otra vez, cruelty to animal, el acto que no debe tolerar kay hindi este bueno. Maski mga pero algún animal tiene también estos vida que debe proteger y hindi para ase target o tira pana kanila. Ojalá el barangay para también kuhi con el persona quien ya hace con el mal acto. Planta con ese caso para servir como ejemplo que hindi bueno ase pasipala un animal. Mga vecinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, marzo 6, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, Jose Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. Kat Chua, kongresista del Distrito 1, número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, Chua. Kat Chua. Sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, número 2 na balota. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.